Hola, buenas tardes. Son las 3 de la tarde aquí en España. Bienvenidos a todos los que estáis conectando a través de la red del Instituto Europeo de Posgrado. La idea es que tengamos una sesión lo más amena posible, aunque siempre todos los temas asociados a supply chain, a logística, etcétera, suelen ser esto que llamábamos cuando estudiábamos asignaturas gordas. Y suelen ser temas pues a veces complicados y a veces más técnicos unos que otros. La idea fundamentalmente es, en lo primero lugar, os contaré un poco quién soy y por qué me he dedicado a esto. Luego vemos un poco la perspectiva de esa logística, sobre todo la del siglo pasado, en la cual era un coste, estaba asociada al movimiento de mercancías y era solo un coste. La segunda es cómo ha evolucionado, cómo se ha producido esa transformación hacia el concepto de supply chain management, el concepto de cadena de suministro, qué factores críticos tiene esa cadena de suministro. Vamos a asociar esto, y ese es el motivo fundamental de la conferencia, al concepto de ventaja competitiva, es decir, puede ser supply chain y la gestión de la supply chain una ventaja competitiva. Y ya no debemos de hablar de supply chain de cara al futuro, sino que el futuro llegó, el futuro está aquí y las transformaciones ya las estamos viviendo desde este momento. Breve presentación. Bueno, yo soy alguien atípico en el sector de la logística y de la supply chain, en donde la mayoría de las personas tienen una formación eminentemente técnica, son ingenieros. Yo estudié Derecho, soy abogado, estudié Marketing, estudié un MBA y varios cursos de posgrado. He desarrollado mi carrera profesional en compañías fundamentalmente multinacionales como Schweppes, como Heineken, como Salves en Logística. Y actualmente, desde hace 6 años, me incorporé a un grupo francés, que es el grupo ID Logistics, como director de desarrollo de negocio para España y Portugal. ID Logistics es una compañía, para que nos hagamos una idea, que tiene más de 300 plataformas en todo el mundo, de las cuales aquí en Iberia hay 65, que tiene más de 20.000 empleados en todo el mundo y que arroja una facturación de 1,5 billones de euros. Vamos directamente a la primera reflexión. En aquellos tiempos, y estamos hablando sobre todo del siglo XX y del siglo XIX incluso, en los que la logística era solo un coste. Es un concepto de origen militar, la logística la inventan los militares, sobre todo por la provisión que necesitan las tropas en el frente, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda. Está vinculado al concepto de suministro, o sea, hay que suministrar lo adecuado en el momento adecuado a las tropas. Es paralela siempre al desarrollo industrial, es decir, si nos damos cuenta, donde se desarrolla la logística es sin duda en los países más avanzados, y nos daremos cuenta que además va muy asociada y muy ligada a los ciclos económicos. Es decir, un buen año desde el punto de vista de logística o desde el punto de vista de supply chain es un buen año desde el punto de vista de ciclo económico. Más consumo, más movimiento de mercancías nos lleva directamente a un mayor volumen y unas mayores necesidades desde el punto de vista logístico. Hay 2 hitos que a mí me parecen importantes. En los años 60 se crean los centros de distribución, más bien son un invento francés e inglés y anglosajón, incluido Estados Unidos. Se crean grandes centros de distribución a través de los cuales se concentran productos, etcétera. Y en los años 80 se incorpora, y hoy ya es algo absolutamente presente, el concepto de servicio al cliente. Esta época en la que estamos hablando todavía, el siglo pasado, la actividad principal suponía un coste, es decir, ¿qué me va a costar esto sobre cada unidad vendida, sobre cada producto que yo vendo, sobre cada unidad que muevo? Era un concepto que no aportaba ningún valor más que el puro coste del mismo.
Conceptualmente y progresivamente se produce una transformación ya en el siglo XIX y XX especialmente, en la cual se ve superada e integrada la logística por el concepto de cadena de suministro. La llegada de la tecnología logística se abre a la era de la información. Hoy en día la logística no es solo provisión de servicio, hoy en día la logística es información, tecnología y transmisión de información. Y eso conceptualmente, pero es que estratégicamente pasa de ser un coste, y permitirme la palabra, un vulgar coste, a ser un proceso que aporta valor y que tiene un valor estratégico dentro de las compañías y dentro de los planes estratégicos de las mismas. Se pone el foco a la gestión de la cadena de suministros, no como una parte de la compañía, sino como un todo. Es decir, como algo global que en muchos aspectos es motor del plan estratégico de cada una de las empresas. Lo que llamábamos antes logística era la logística de preparar y entregar. Era la logística de preparar los pedidos, era la logística de, en muchos casos, de hacerle el packaging, de etiquetarlo, de meterlo en un camión y de entregarlo o bien al consumidor final o bien generalmente a un retailer o a una fase intermedia del proceso. Hoy en día la supply chain consiste en diseñar y planificar ese proceso. No es aleatorio, no es un día de una manera y otro día de otra, a pesar de la flexibilidad, sino que es fruto de un diseño y de una planificación perfectamente organizada. Hoy en día es gestionar y compartir la información. Hoy que se está hablando tanto de blockchain, hoy que se está hablando tanto de big data, el compartir la información, el usar bases de datos comunes es fundamental. Es gestionar operaciones no de cualquier manera. No vale utilizar la mano de obra que queramos, ni las rutas de camión que queramos, ni la entrega cuando queramos, sino hay que gestionar operaciones eficientes. Y no solo desde el punto de vista económico, que también, sino desde el punto de vista de la entrega al consumidor final. Controlar y gestionar el tiempo como un factor del proceso. Hemos acostumbrado a nuestros consumidores finales a que el compromiso de entrega de los productos, que es fruto de todo ese diseño y de esa planificación que hablábamos antes, tiene un destino que es un compromiso. Es decir, hoy en día cualquier compañía dice cuándo, cómo y de qué manera, qué tiempo de lead time, qué tiempos de tránsitos, etcétera, tienen cada una de las operaciones que realizamos. Y además incorporamos modelos lean y de mejora continua, es decir, el proceso que tenemos diseñado hoy puede valer para hoy, mañana probablemente no, y la adaptación al entorno probablemente no. Aportará flexibilidad y desde luego omnicanalidad, es decir, antes era monocanal, el flujo de entregas era el mismo, hoy en día el flujo de entregas es, no digo ilimitado, pero sí enorme. Y desde luego tiene que tener un compromiso con la sostenibilidad. Ya no vale hacer las operaciones de cualquier forma y de cualquier manera, sino que hay que pensar y comprometerse con nuestro entorno buscando almacenes más eficientes, buscando una mejor gestión de la energía, buscando vehículos, camiones, etcétera, mucho más eficientes desde el punto de vista de sostenibilidad en el transporte, etcétera. Hoy en día eso es una exigencia no solo de nuestro consumidor, sino de nuestro entorno. Por lo tanto, el concepto de logística está superado por el de supply chain. Se ha convertido en una parte de esa supply chain en la cual, desde el origen de los materiales hasta todas las partes de la cadena, incluida la fabricación, incluida los canales de distribución e incluido el cliente final. Cada una de esos eslabones de la cadena se ha convertido en un nivel de exigencia muy, muy, muy alto. Para que os hagáis una idea, los niveles de eficiencia hoy en día de cualquier operador logístico están en un cumplimiento de ratios del 99,7, 99,6, etcétera. Es decir, no se entendería en ningún caso
que hubiera ratios por debajo de estas cantidades que os estoy hablando. Y por lo tanto, esta gestión completa del proceso de un producto, proveedor, fabricante, distribuidor, comerciante y comprador final, desde su planificación, desde su diseño hasta su consumo, demuestra que logística y supply chain son inseparables, se complementan y una está integrada en la otra. La palabra aquí es integración, es decir, el concepto de supply chain integra desde el tratamiento de materiales, de materias primas, hasta en la posición de comprador final de nuestros consumidores. Y la palabra es producto por un lado, información por otra, y por lo tanto un flujo y un proceso que están lógicamente integrados. Pero tampoco pensemos que esto es algo que saben 4 sabios que están en un monte allí perdidos. Es decir, no es chino, ¿vale? Y no es un secreto en manos de pocos. Es decir, la logística y es un modelo, la supply chain es un modelo de gestión integrador de todos los factores y que abarca incluso la postventa y tratamientos de atención al cliente posteriores a la entrega del producto. No es un secreto, no es algo que está en manos de 4 y desde luego no es algo que no se debe de compartir, sino que todo lo contrario, lo primero que tenemos que hacer es compartirlo con nuestras propias organizaciones. ¿Qué factores críticos hay en esta supply chain hoy? Pues yo diría que hay varios factores que son ineludibles. Dentro de una visión estratégica, con un objetivo de ganar competitividad, con un compromiso de mejora continua, flexibles, es decir, nuestro negocio no es un negocio para modelos absolutamente estandarizados, sino que debe de ser más de corte, desastre a medida, una planificación colaborativa con nuestro cliente, con toda su cadena, con todo su modelo de trabajo y desde luego transparente. Es decir, no hay muchos secretos en este negocio que no deban de ser absolutamente compartidos. Yo creo que no hay ninguno. Y además, estos factores críticos hoy nos llevan además a cosas tan importantes como la predicción de la demanda, es decir, hoy en día todos los sistemas de data y de información deben de decirnos cuándo tenemos que planificar, cómo, y con la aplicación de modelos de predicción de la demanda con históricos determinados y con comportamientos tanto macroeconómicos como microeconómicos en el sector. La segunda es la gestión del inventario. Nuestros clientes quieren saber en todo momento dónde está su producto y cuál es la siguiente fase de la cadena de suministro en la cual va a entrar, cuándo, cómo y de qué forma. La foto del inventario y la foto del producto y su movimiento hoy es una condición sine qua non. Asociado a lo anterior está la gestión de la reposición. Es decir, la idea es tener cada vez menos inmovilizado financiero, los stocks cada vez más adecuados y segmentados en ABC, por la rotación del producto, y todo ello tiene que llevar a un movimiento y a procesos más cercanos a cross-docking o a flujo tenso que a los antiguos modelos de stock, etc. Integración de los sistemas de RP, de los Warehouse Management System, de los sistemas de gestión de almacenes, absolutamente fundamental. Gestión de los tiempos, de los entrega y de los lead times. Yo hablaba más que de gestión de compromiso en este caso. Y desde luego una información veraz y una información online. Ya no basta con reportarle a nuestro cliente cuál es la información sobre todo el proceso, sino la quiere online, la quiere verla ahora y quiere ser además, quiere que tengamos en cuenta no solo a nuestro cliente, sino al cliente de nuestro cliente. Hemos visto hasta ahora que supply chain, con una serie de factores críticos, había superado al concepto tradicional de logística, que era más un concepto asociado al aprovisionamiento. Pero el objetivo de esta conferencia es ver que supply chain y la gestión del supply chain es una ventaja competitiva. ¿Qué es en general una ventaja competitiva desde el punto de vista más teórico?
Para hablar de ventaja competitiva tenemos que acudir a uno de los grandes gurús en este sentido, que es Michael Porter. Michael Porter lo que nos enseñó y lo que nos enseña todavía dentro de la Harvard Business School, porque se siguen presentando sus programas, etcétera, es que la ventaja competitiva es una cualidad de las compañías que les da una ventaja única y sostenible, un factor claro diferenciador y separador respecto a sus competidores y que le permite obtener resultados, ¿vale? Y mejores resultados que otros. Por lo tanto, es una posición competitiva superior en el mercado. Pero ojo, esta ventaja no es eterna, es casi siempre temporal, debe estar gestionada para su sostenibilidad en el tiempo o en su transformación y su cambio por otras, y está desde luego siempre asociada al objetivo estratégico de la empresa. En muchos casos por diferenciación del producto, en muchos casos derivada a un liderazgo de costes y en muchos casos, o en todos los casos, asociada al objetivo estratégico de la compañía. No olvidemos esto, es una ventaja única y sostenible, pero es una ventaja que es siempre temporal. ¿Puede ser la supply chain management una ventaja competitiva? Yo afirmaría que lo es. Es decir, una gestión eficiente de nuestra supply chain genera lo que se conoce como efecto multiplicador en la mejora de la rentabilidad. ¿Por qué? Porque la supply chain tiene palancas sobre las que actúa, como pueden ser el resultado de la compañía, los recursos, los activos netos, es decir, balances, etcétera. O sea, es claramente, hay una asociación clara entre gestión eficiente y mejora en rentabilidad. Y porque uno de los grandes retos de esta supply chain es la búsqueda de lo que llamamos el óptimo global, que es que todos los eslabones de la compañía, comercial, fabricación, distribución, producción, aprovisionamiento, etcétera, ¿vale?, sean capaces de trabajar conjuntamente en la misma orientación y en el mismo sentido, ya que la suma de la buena situación de los óptimos parciales no tiene por qué ser igual al óptimo global. Una compañía puede funcionar muy bien su departamento comercial, pero si no tiene una red de distribución que le dé soporte, pues difícilmente alcanzará sus objetivos. Una compañía puede tener un magnífico nivel de producción en sus fábricas, si no tiene una distribución o si no tiene una comercialización o si no tiene un marketing y si no tiene el diseño, no conseguirá avanzar al ritmo que le marca su plan estratégico. Y por lo tanto, uno de estos grandes retos es la búsqueda del óptimo global como concepto. Es importante además la puesta en marcha de lo que denominamos Integrated Business Planning. Se trata del proceso estructurado de la toma de decisiones que asegura que se alinean todas estas partes de la compañía que hablábamos antes, es decir, la parte comercial, la parte de operaciones, la parte de finanzas, etcétera. Es el facilitador del alineamiento organizativo, del trabajo mucho más horizontal que vertical y de la mejora continua. El business plan es el documento que aglutina todos los objetivos de las diversas áreas de la compañía y las integra en un objetivo común. Junto a esto, es importante la adecuación de sus estructuras a las necesidades del plan general. Integración técnica, inversión tecnológica, R&D, de todas las partes de la organización que confluirán en este plan estratégico que mencionábamos, ¿no? Y desde luego adecuar y ajustar las palancas de la cadena que representa una ventaja competitiva para alcanzar los retos de la compañía. Lo que pasa es que siempre hablamos de que todo esto está en permanente evolución y de que esto cambiará de cara al futuro. Pero es que el futuro ya ha llegado. El futuro es hoy. Es decir, hoy supply chain es digitalización, ya no hay o no debe haber procesos manuales, todo debe estar dentro del sistema, todo debe suponer una garantía desde el punto de vista de gestión de la información y de digitalización, no solo de los documentos, que es la parte más fácil, sino de la información en términos generales. Y no solo dentro del operador logístico o del fabricante, sino dentro de todos los que integran esa cadena
desde la creación del producto hasta la entrega final y el postventa. La segunda parte del futuro es que durante mucho tiempo hemos hablado de mecanización, hemos hablado de cómo ser más eficientes desde el punto de vista de aportar soluciones en mecanización, soluciones de todo tipo, pero esto ya está superada. Es decir, al aplicarle inteligencia, y en muchos casos inteligencia artificial, a los procesos de mecanización, la mecanización se va sustituyendo progresivamente por robotización. Si hacemos una pregunta que es si esa robotización eliminará la mano de obra a medio y largo plazo, la respuesta es no la eliminará, pero la reducirá de forma muy significativa, ya que el coste de la robotización, tanto a nivel de inversión como la eficiencia que nos produce, merece la pena frente a la capacidad real y manual del ser humano a la hora de enfrentarse a un proceso logístico. Por lo tanto, los robots diseñados por humanos nos ganarán y nos están ganando ya en eficiencia a la hora de preparar, a la hora de cargar, a la hora de, con un índice de error lamentablemente mucho menor que el del ser humano. Desde luego hay un tercer factor que es la externalización y la concentración. Lo que se está produciendo en el mundo es que cada vez hay menos empresas de carácter logístico, cada vez hay menos, y cada vez hay empresas más grandes, se van concentrando, la mayoría de las veces por la adquisición unas de otras, y se va a una tendencia que es la tendencia a la externalización, muy lenta y que en cada país tiene una cultura diferente. Quiero decir con esto, y pongo un ejemplo europeo. En España el nivel de externalización es pequeño todavía, está en torno a un 22-23%, es decir, un 22 o un 23% de las empresas, fabricantes, distribuidores, etcétera, tienen su logística en manos de un tercero, ¿vale? No en transporte, el transporte está todo externalizado prácticamente en casi todo el mundo. Sin embargo, en otros países más evolucionados, como puede ser Alemania, o como puede ser Francia, o como puede ser sobre todo Reino Unido, el nivel de externalización alcanza el 60 al 70% de nuestros ratios. Por lo tanto, nuestra orientación es que cada vez vamos a externalizar más los procesos y cada vez, igual que nadie se plantea o muy pocas compañías se plantean tener su propia flota de camiones, buscan un tercero, buscan un especialista y ponen en sus manos todo este proceso primero de logística y luego de supply chain. Para ello hay otros factores que inciden de una forma muy significativa. Las pymes tecnológicas como soporte, es decir, hay una red de compañías pequeñas, medianas empresas tecnológicas que están ayudando a las grandes compañías a este proceso de transformación. Esto es muy importante. La parte de e-commerce ha sido la revolución del siglo XX y es la del XXI, por el cual el consumidor ha entendido que era más fácil, razonablemente más barato, el solicitar y pedir cubrir sus necesidades, sería la palabra, a través de la compra online. Esto va asociado a un modelo evolucionado de sociedad y a un modelo moderno, más bien perteneciente al primer mundo. E-commerce continuará creciendo en diversos países con velocidades diferentes, pero continuará creciendo de una forma muy significativa. Cualquier operador logístico, cualquier compañía hoy en día que quiera continuar creciendo y continuar desarrollándose, tiene que empezar a pensar en e-commerce y tiene que empezar a pensar en omnicanalidad. Hay que entregar en canales diferentes, con modelos diferentes y con redes diferentes. Y para ello hay que diseñar productos dirigidos a canales diferentes y que por lo tanto tengan una supply chain diferente. Capacidad de inversión. No nos engañemos. Esto va asociado a la capacidad de inversión. Hay que poner dinero, las compañías tienen que poner dinero y las compañías que no puedan sostener esta capacidad permanente de inversión
pues se van a quedar bastante descolgadas en esta carrera, tanto por la digitalización que hablábamos, tanto por la robotización, tanto por la externalización como por la necesidad de planteamiento omnicanal. Y desde luego una de las partes más problemáticas y más conflictivas, sobre todo en las grandes ciudades, es la entrega en la última milla. Con el modelo clásico del operador logístico de un almacén no se podrá cubrir la última milla. Yo no creo que sea posible cubrir México DF con 1, 2, 3, 4, 5 macroalmacenes en el entorno alrededor de la ciudad. Es decir, tenemos que ir a modelos de entrega con almacenes dentro de la ciudad, tenemos que ir, y ya estamos trabajando en eso, casi todos los operadores, tenemos que ir a modelos que nos lleven a esa última entrega en vehículos ligeros, en vehículos más sostenibles, etc. Es decir, la logística tradicional de la que hablábamos en un principio, al principio de esta conferencia, que era provisión de productos un poco de cualquier forma y de cualquier manera, se ha convertido en una especialización brutal, con necesidades mucho más a corto plazo y con necesidades de solución también diversas y en canales muy diferentes. Y luego vamos a resumir un poco todo lo que hemos hablado hasta ahora. Es decir, los tiempos en que la logística era solo un coste han terminado. Es decir, la logística hoy en día es una parte de la cadena de suministro y por lo tanto no solo se valora desde el punto de vista de qué cuesta esa cadena de suministro, sino qué valor aporta como tal. Por lo tanto, ha superado a la gestión logística la supply chain y la gestión de esa supply chain, integrándola completamente. Esto no quiere decir que no siga siendo importante, es muy importante. Los factores críticos de la supply chain son irrenunciables. No podemos tener una cadena de suministro en la cual no estén integrados diversos factores, en la cual no se comparte información, etc. Es decir, hay una serie de factores críticos que ya no solo son deseables, sino son absolutamente irrenunciables. Las compañías se apoyan en sus ventajas competitivas y las ventajas competitivas cambian. Lo que está claro es que la supply chain es hoy por hoy, o puede ser hoy por hoy, una ventaja competitiva. La compañía que es eficiente en el diseño de productos, la compañía que es eficiente y en todo el proceso, desde materias primas, pasando por los canales de distribución y llegando a la entrega final y al postventa posterior, son compañías mucho más competitivas y que han encontrado una fuente de competitividad muy, muy, muy importante. Por lo tanto, la gestión eficiente de la cadena de suministro es, sin ninguna duda, una ventaja competitiva. Hoy en día, una compañía eficiente es una compañía cuya cadena de suministro está absolutamente optimizada. Y desde luego nos ha pillado el toro, como decimos aquí en España. Es decir, si pensábamos que el futuro iba a llegar algún día y que ese futuro y esa robotización y esa digitalización llegaría, pues ya llegó. Entonces, nuestra capacidad de inversión, nuestra capacidad de transformación, nuestra capacidad de I+D+I se pone en entredicho si no somos capaces de hacer un esfuerzo las compañías, un esfuerzo los países y un esfuerzo a nivel internacional. Hoy en día, cosas que antes eran muy deseables se han convertido en algo absolutamente exigible en nuestro mercado. Y no quiero contaros más, quiero casi abrir todo el proceso de chat e intentar contestar a cada una de vuestras preguntas. Me vais a permitir que habrá... Sí, gracias a Francisco Zalcíbar desde México y gracias por el apoyo que me das en la exposición. Si hablamos de inteligencia artificial y machine learning, ¿qué modelos podríamos aplicar en la supply chain? Yo creo que hay dos cosas fundamentales, que es el traspaso de la mecanización a la robotización. La robotización supone la integración de inteligencia artificial, de modelos
que realizan un 70, un 80% de las tareas de forma ya prediseñadas, y de máquinas que empiezan a adaptarse casi automáticamente a las necesidades de cada momento y a los procesos industriales, ¿vale? Yo creo que toda la parte de machine learning, es decir, de máquinas que aprenden de su propia experiencia, está dentro del ámbito de la robotización. Yo conozco unas cuantas compañías, tanto aquí en España como a nivel internacional, que están trabajando enormemente sobre modelos que antes eran muy simples, es decir, todo el sistema de AGVs, de las máquinas que van solas, inicialmente eran máquinas que se triangulaban o tenían sistemas que eran casi dirigidas, por decirlo de alguna manera. Hoy en día, estas máquinas no necesitan ser dirigidas, estas máquinas, entre comillas, piensan solas y hacen cambios sobre la marcha de acuerdo con las necesidades de ese momento del modelo logístico. Yo creo que son tanto los modelos de inteligencia artificial como de autoaprendizaje dentro de las empresas, perdón, de las máquinas, son fundamentales en la robotización. Me preguntáis también que desde nuestra experiencia cómo se aplica la supply chain al campo de la venta de intangibles. La supply chain generalmente está mucho más asociados a la venta de productos realmente tangibles. Es decir, la venta de intangibles, como la venta de servicios, tienen un proceso de cadena de suministro también como el que pueda tener el producto absolutamente tangibles. Es decir, está más diseñada desde el punto de vista de la antigua logística a productos que podemos tocar, pero la venta de intangibles tiene, al fin y al cabo, el mismo proceso desde diseño hasta entrega final que podría tener cualquier otro tipo de producto. Me preguntáis además que en el slide del Futuro es Hoy se mencionó que la robotización no sustituirá la mano de obra. Yo no decía exactamente eso y perdonadme si no me he expresado con claridad. No sustituirá el 100% de la mano de obra. Es decir, sustituirá una buena parte de la mano de obra, y la razón por que la mano de obra no podrá ser completamente superada es que las partes de control de esa robotización, de ese seguimiento, de esos cambios que hay que hacer muchas veces en el día a día, necesitarán todavía un factor que es el ser humano. Pero yo os pongo un ejemplo concreto. Un almacén logístico que tenga 400 personas, pues se convertirá en un almacén logístico en el cual habrá un nivel de inversión en robotización muy importante, y en vez de haber 400 personas en la preparación, en la manipulación, en la carga, en la descarga y en sistemas, pues habrá 30, 40 personas como mucho, que serán aquellas personas que serán superusuarios del sistema y que le estarán para moverlo, reconducirlo y adecuarlo. Además del personal propiamente del mantenimiento de esa red de robots. O sea, se reducirá la mano de obra, pero no se eliminará al 100%. No creo que en el futuro pueda haber almacenes puramente automáticos. ¿Cómo convencer a la dirección? Me dice el amigo Hugo, Miguel Varela, eso es. ¿Cómo convencer a la dirección que se debe tener un presupuesto anual para reinvertir en la supply chain? Ya que las empresas que llevan mucho tiempo solo invierten una vez y no quieren volver a invertir. Pues sí, es un problema, porque lo que hay que hacer es venderle a la dirección de la compañía que el supply chain no es una acción puntual en un momento determinado, sino que abarca a todos los aspectos de la compañía, supone mejoras en todos los aspectos de la compañía y es un proceso continuado. Lo que has creado hoy, el factor que has desarrollado hoy, no te valdrá dentro de un año, dentro de 6 meses o dentro de 2. ¿Qué impacto tendrá la impresión 3D? Nosotros, como compañía, como ID Logistics, hemos empezado a hacer varias pruebas en todos los temas de máquinas a nivel de 3D. Yo creo que tendrá un impacto a medio plazo de reducción de costes a la hora de creación de materiales, pero hoy por hoy sigue siendo carísimo.
Es decir, nosotros por ejemplo hemos estado creando pistolas de radiofrecuencia, hemos estado creando algunos materiales y tal, y siguen siendo todavía muy caros. Es decir, es algo que la tecnología al final nos acabará dando de una forma muy significativa y en la que hay que invertir, sin duda. Carlos Vergara me pregunta, ¿la aplicación blockchain requerirá la misma infraestructura de sistemas para el minado de las monedas electrónicas, lo cual es preocupante por el consumo de energía, o es otro esquema de blockchain? Requerirá, yo creo que es un cambio mucho más significativo, es decir, a nivel de infraestructura de sistemas, es un modelo de infraestructura de sistemas compartido, ¿vale? Sigue siendo alto desde el punto de vista de consumo de energía, pero no será tanto el factor crítico, el consumo de energía, como la reacción adversa de las diversas partes a compartir información, a compartir modelos de gestión y modelos de cambio. Sin duda, hoy por hoy, todavía el consumo de energía sigue siendo uno de los problemas a solucionar dentro del ámbito de la sostenibilidad, en el ámbito de blockchain y el ámbito de los datos de la información. Cristina Rothschild, desde Colombia, nos plantea que por qué algunas compañías grandes en el mercado, tardan tanto en llegar al supply chain si genera tantos beneficios. Pues yo te voy a dar una contestación un poco sorprendente. A veces es una pura reacción psicológica de los responsables de las compañías que tienen miedo a perder su parte de responsabilidad o su parte de funciones dentro de la compañía y dejar en manos de un tercero o dejar en manos de varios terceros la gestión de esa cadena de suministro, ¿vale? La cadena de suministro todavía no es algo que la gente domine y conozca en su profundidad, pero desde luego las compañías grandes en el mercado, la mayoría de ellas ya han empezado a trabajar en esta orientación de forma bastante eficiente. Claudia Marcela, desde Colombia, ¿cuál es el proceso ideal para aplicarlo al supply chain? ¿Existen herramientas tecnológicas? Sí existen herramientas tecnológicas, pero la clave es crear un business plan, que ese business plan abarque todos los departamentos de la compañía. Y me explico. El business plan se crea de arriba hacia abajo. Es decir, el departamento comercial no crea el suyo, operaciones no crea el suyo, fabricación no crea el suyo. Es decir, los criterios generales son hacia dónde va la compañía, cuál es su misión, visión y cuáles son sus valores y cuál es su objetivo estratégico a medio y largo plazo. Y sobre ese creamos ese plan estratégico, ese business plan que debe de compartir todas las compañías, todas las partes de la compañía. Gloria Molina, desde Caracas y Venezuela, me dices que trabajaste en una empresa de ingeniería que desarrollaba proyectos, especialmente en compras, etcétera, y que adaptabais a la cadena de suministros toda la gestión de ventas desde la emisión de los pedidos hasta la entrega de los materiales. Sí, es decir, supply chain, la gestión de la cadena de suministro no es solo para operadores logísticos, es para compañías de todo tipo, es decir, compañías que fabrican lo que sea, compañías que construyen obras, puede ser perfectamente, desde la adquisición de materiales el acuerdo con proveedores, hasta la entrega del mismo, hasta la presentación de los resultados de la obra y la explotación. Es decir, la cadena de suministro es un todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Andrés Parra me dice, en la logística de última milla, ¿conoces algunos ejemplos de encadenamientos productivos con startups que ayuden en la distribución en grandes ciudades? Estamos trabajando en ello. Fundamentalmente consisten en lo siguiente. Hasta hace muy poco tiempo, os voy a poner un ejemplo concreto. Una de las compañías más grandes de ropa tiene aquí en Madrid una tienda gigantesca en la cual, bueno, pues tiene muchísimo prestigio y tiene unas grandes cantidades de venta.
Hasta hace poco tiempo se entregaba por la noche, en la franja de las 3 a las 4 de la mañana, entraban trailers, estamos hablando en el centro de una ciudad, entraban trailers hasta dentro y se descargaban de forma manual, etcétera. Hoy en día, ¿en qué estamos trabajando? Estamos trabajando en almacenes de transición y en esa última milla con vehículos de gas, con vehículos no de 4 ruedas, sino de 2 o de 3, y estamos hablando de centros de entrega en la cual tú vas dentro de un edificio de oficinas o dentro de una urbanización y entregas todos los paquetes y los dejas en una sola zona. O sea, en un área en la cual la gente dispone de ellos a través de una clave. Todo ello disminuye la huella de CO2 y todo ello optimiza el coste. ¿Qué herramientas tecnológicas para gestionar la supply chain? Hombre, yo creo que lo primero que hace falta es un ERP. Hay muchos en este sentido, pero pregunta Giovanni Castaño. Yo creo que la clave no es tanto tener una herramienta tecnológica adecuada, sino que se integre ese ERP, ese modelo de gestión, con un Warehouse Management System, con un sistema de gestión de almacenes y con un sistema de planificación y de entrega de cargas. La clave de esto no es tener un buen sistema, sino tenerlos integrados, ¿vale? Me pregunta Omar Rodríguez desde Colombia, en los procesos de la Smile, creía que la tendencia era realizar entregas con drones. Yo creo que todavía estamos muy lejos de eso. Estamos muy lejos de eso. Hemos hecho pruebas, hemos hecho, casi todos los operadores, hemos hecho actividades de este tipo, pero los problemas con drones son la facilidad o no de entregar en un piso, en un sitio, la identificación del interlocutor, y segundo, la escasa autonomía que tiene el dron a la hora de realizar la entrega. Yo diría, como decimos aquí en España, que todavía está en pañales, ¿no? el modelo de drones. Me pregunta Karina Rosales que de las grandes empresas dedicadas exclusivamente a ofrecer el servicio de supply chain, ¿cómo se ve la evolución hacia un mayor contacto y customización del servicio para el cliente? El futuro es poca estandarización y mucho traje a medida, ¿vale? Es decir, poco modelo ya definido y mucha adaptación y mucho proyecto llave en mano, que decimos aquí. En cierta forma, me dices, es como que las pequeñas empresas dedicadas al outsourcing están ganando cada vez más campo que las grandes empresas por este pequeño detalle, que es un reto bastante significativo, porque tienden a ser más flexibles que las grandes compañías. Yo creo que una de las cosas en las cuales estamos muy obsesionados en mi empresa actual es en el hecho de actuar como una gran compañía, pero ser flexibles como una pequeña empresa, con un nivel de adaptación. Nosotros tenemos 300 almacenes en todo el mundo y cerca de 6 millones de metros cuadrados, y yo creo que la mayoría de los almacenes se parecen un poco a los siguientes, ¿no? Me dices también que si sería posible imaginar que en algún momento pierdan competitividad en el mercado. Yo más bien creo que tendrán cada vez más flexibilidad. O sea, yo creo que competitividad será o es ya, de hecho, sinónimo de flexibilidad. Carlos Vergara, sí, yo la presentación está a disposición del Instituto Europeo de Posgrado, por supuesto, y a través de él, os decía antes, además en uno de los slides, si recordáis que la gestión de la supply chain no pertenece a unos pocos y no es de un grupo de druidas, ni una poción mágica, ni está escrita en chino, sino que es algo para compartir y para compartir cada vez más, ¿no? Me pregunta Caroline Cáceres los obstáculos que se tendría para tener éxito en la supply chain. Yo diría dos cosas. Una, las barreras psicológicas de las personas que no entiendan la supply chain como un todo y que el nivel de adaptación y de implementación de la supply chain tiene que estar en todas las áreas de la compañía como tal. Y el segundo y muy importante es la integración. No puede
diseñar un departamento de logística estupendo si el departamento comercial no está asociado con el de logística. No se puede diseñar un producto que tenga 6 unidades por caja cuando el mercado va a pedirte 12. No puedes diseñar una red de distribuidores si no tienen capacidad para recibir los palés, tiempo y forma que tú necesitas para mantener tu red en el mercado. Es decir, integración es la clave de este éxito de la supply chain. Me pregunta Javier que qué objetivo debe perseguir la externalización de supply chain en un operador logístico como ID Logistics. Yo diría 2 cosas, y 2 cosas importantes además. La primera es poner en manos de un especialista todo lo que no sea la propia core business de tu negocio. Si tú fabricas zapatos, tú sabrás mucho de fabricar zapatos, tú buscarás tu ventaja competitiva en la fabricación de zapatos, a nivel de precio, etcétera, pero la especialización está en manos de un operador logístico. En segundo lugar, la flexibilización desde el punto de vista de costes. En tercer lugar, las necesidades de inversión y de inversión continuada para que hacen falta para estar al día en un sector tan competitivo y tan rápido como el nuestro. Yo creo que en este caso ID Logistics cumple con estas 3 cosas, es un especialista, es una compañía flexible y tiene capacidad de inversión como para ser el partner ideal a medio y a largo plazo de una compañía. María Victoria Flórez me dice que existe el paradigma que una bodega de artículos amorfos como los repuestos de un carro son difíciles de automatizar. ¿Qué experiencia hay en esto? Hoy en día los operadores logísticos hemos hecho un esfuerzo enorme para todos aquellos artículos que son artículos oversize, que son artículos difíciles de gestionar. Hoy en día hay recursos tanto mecánicos como técnicos para automatizar, pero tengamos en cuenta algo muy importante todos. Para automatizar tienen que salir los números, el retorno a la inversión tiene que ser un retorno en un tiempo razonable, tiene que mejorar nuestra productividad de una forma muy sensible, y el hecho de gestionar un portfolio de productos no significa que todos sean mecanizables. Puede ser que haya una parte que no lo sea, puede ser que mantengamos una parte en procesos manuales y que haya otra parte, o una parte muy importante, que se produzca o que realicemos la operación a través de procesos mecanizados, ¿vale? No es un todo como tal. Me dice Silvia Juárez que cómo se puede plantear un supply chain. Este debe ser solo gerencial o aplicado a todo el trabajador. Primero, tiene que haber un criterio y una voluntad desde el punto de vista gerencial de la compañía. Segundo, se debe de formar a cada uno de los responsables de las diversas áreas. Y tercero, se debe de crear un plan estratégico que abarque a todas las áreas que comentábamos antes. Pero fíjate, yo creo que Silvia nos dice una cosa muy importante, y es: no se puede hacer todo esto de espaldas al trabajador. Es decir, al trabajador, a nuestras plantillas, tanto de mano de obra indirecta como directa, debemos de explicarle cuál es el objetivo, cuál es su propio objetivo y qué parte tan importante juegan dentro de la cadena de suministro. El tema del trabajador, el tema de la mano de obra es algo crítico en todo este proceso. Claudia, desde Estados Unidos, me dice que debido a que la robotización reducirá la mano de obra, es una realidad, esto hará evolucionar la departamentización. Yo lo que creo es que el área de IT, el área de sistemas, si hoy es importante, mañana será el corazón de las compañías y será el corazón de las empresas logísticas. Y cualquier inversión que hagamos en el departamento de IT será sin duda una inversión que tendrá un retorno magnífico. Me dice Juan Trejos desde Colombia que desde el punto de vista de digitalización de la información, etcétera, ¿qué rol tendría la seguridad informática en los nuevos modelos? Pues yo creo que es muy importante el tema de la seguridad. Es decir, estamos hablando de sistemas compartidos.
Y blockchain, al fin y al cabo, no deja de ser el compartir información, el compartir procesos, el compartir un montón de cosas. La seguridad, es decir, la estanqueidad de ese proceso entre los integrantes es crítico. ¿Por qué? Porque estamos hablando de información muy importante, información muy relevante y además de un valor añadido muy importante para las compañías. Esto no es trivial ni es vendible. La seguridad informática, los modelos de gestión es algo crítico y desde mi humilde punto de vista no están todavía al nivel que tienen que estar. David Meneses, es el último que tenemos y vamos acabando. David Meneses de Colombia me pregunta con respecto sobre drones aplicando logística, etcétera. ¿Qué aspectos se pueden mejorar para que la logística en drones pueda funcionar, tal vez empezando para destinos locales? Hombre, yo creo que lo primero que hay que tener son unos drones que tengan una capacidad determinada, es decir, que tengan una capacidad de peso, etcétera, determinada desde el punto de vista puramente mecánico, ¿eh? Y segundo, la autonomía del dron sigue siendo muy escasa. Si veis los drones de vigilancia por seguridad, la capacidad de autonomía que tienen es muy pequeña. La segunda, que tiene que haber una identificación entre el destino final y el dron y la lectura del mismo. Es decir, yo creo que sobre el dron tiene que haber una evolución tecnológica que todavía no tenemos. Nosotros hemos utilizado drones para cosas como, por ejemplo, la gestión de inventarios, o hemos utilizado drones para tareas mecánicas internas. Yo creo que la eficiencia de los drones desde el punto de vista de entrega de última milla todavía está muy, como decimos en España, muy verde. Me habla Mauren de Colombia. En salud, ¿cómo sugieres todas estas aplicaciones? Bueno, nosotros somos una compañía que somos líder farmacéutico aquí en España y en Portugal, y el flujo de trabajo es exactamente igual, con una cosa adicional, que es lo que aquí en la Unión Europea hemos puesto en marcha, que es la serialización, es decir, los controles de calidad y la remisión de información hacia los ficheros de datos del Estado como tal. Es decir, al final el producto a nivel de salud, a nivel de Pharma Logistics, es muy parecido al del supply chain normal y corriente, salvo que tiene dos aspectos. Uno, mayores requerimientos desde el punto de vista técnicos y por tanto de tratamiento de calidad. También pasa en las cadenas de frío. Y segundo, que tienes que cumplir una serie de parámetros legales que te marcan que son fundamentales. Pero en función general, lo que es la cadena de suministro, desde el diseño de producto hasta la entrega final, es muy similar. Y luego me pregunta Lu Reyes, y con esto vamos casi acabando: dados que los procesos de tecnificación y digitalización son costosos, ¿por dónde deben de comenzar compañías medias y pequeñas y pymes? A ver, yo creo que siendo razonablemente ambiciosos, pero razonablemente, y me explico, yo creo que hay que tener los pasos necesarios en cada momento. Una compañía necesita procesos de tecnificación y digitalización en función del tamaño que tiene, en función de lo grande o lo pequeña o lo dificultosa que es su cadena de suministro. No hace falta no hace falta grandes inversiones, pero sí hace falta una inversión de forma continuada. Yo diría que fundamentalmente teniendo un buen ERP, es decir, un buen sistema de gestión, y teniendo un buen SGA, un buen Warehouse Management System. No son excesivamente costosos, los hay de todos los tipos y de todos los precios, por decir de alguna manera, pero sí que es importante que se entre ya, seas una pequeña y una mediana empresa, en esta cultura y en este modelo de trabajo que, ya digo, no es excesivamente costoso. Gracias a todos por vuestra colaboración, gracias por vuestras preguntas, la verdad es que muy interesantes y muy inteligentes, te hacen pensar a veces
concretar a veces los pensamientos generales que tienes y las teorías generales a aspectos mucho más prácticos y mucho más pragmáticos, y desde luego la presentación está a vuestra disposición a través del Instituto Europeo de Posgrado. Gracias a todos. Sé que en cada uno de los países estamos en un horario diferente. Aquí en España son las 4 de la tarde. Gracias a todos y espero poder volver a compartir un buen rato con vosotros en próximas conferencias. Gracias a todos y buenas tardes.